conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima. Estamos ya en la semana número 5 de esta serie que le hemos titulado Doctrina Básica. El día de hoy vamos a entrar a lo que es la contribución del Nuevo Testamento acerca de la Trinidad, y hoy terminaríamos lo que es la Trinidad como la sección que hemos estado tocando estas últimas semanas. Pero ya la próxima semana vamos a entrar a temas, amados hermanos, un poquito más profundos. Vamos a ver religiones y sectas de primero. Y después vamos a estar viendo, después de religiones y sectas, vamos a estar viendo lo que es la doctrina acerca del cielo, acerca de los ángeles, acerca de Satanás, acerca del infierno. Vamos a ver quién era Satanás, amados hermanos, y dónde está ahorita. Vamos a tocar esos puntos que la Biblia nos da. Vamos a estar profundizando bastante estas próximas semanas. Por eso te invito, por favor, no te pierdas ninguna de las partes de esta serie, por favor, porque yo creo que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, comencemos y te quiero recordar, amado hermano, que por favor, no te olvides de ir a nuestra página. Si estás viendo este video por primera vez, ahí tenemos los demás videos. Estamos viendo esta serie y vamos a estar poniendo también otras series en el instituto. Pero te invitamos que nos visites ahí en el instituto y te hagas usuario de nuestra página de instituto para que puedas acceder a lo que son los exámenes, las tareas, las notas, gráficos y todo lo demás que ponemos ahí. Amén. Bueno, comencemos entonces, amados hermanos, y el día de hoy vamos a entrar a lo que es la contribución del Nuevo Testamento acerca de la Trinidad. Es que el día de hoy ha salido un sinnúmero de doctrinas falsas, amados hermanos, en contra de la Trinidad. Se excusan detrás de muchas cosas. Han salido unas mentiras y descaros acerca de falsas doctrinas. Ya la gente no tiene vergüenza al inventarse ciertas cosas, amados hermanos, y es por eso que el Hijo de Dios debe estar bien equipado con la palabra de Dios para combatir estas falsas doctrinas. Recordémonos, amado hermano, que la palabra de Dios ya nos dice de que en los últimos tiempos el engaño se iba a aumentar. Amén. Entonces, vayamos ahí a Mateo capítulo 3, versículo 16. Y comencemos aquí donde dice Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí, amado hermano, desde los primeros versos del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3, desde los primeros versos podemos ver ya la Trinidad, amados hermanos, desde los primeros versos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que ahí está Jesús subiendo del agua, ¿verdad que sí? Pero también dice la palabra del Señor que está el Espíritu Santo, como paloma.
descendía como paloma. Y ahí, en medio de todo lo que está ocurriendo en ese momento, ha de haber sido una escena espectacular, habla una voz del cielo, desde el cielo. Y dice la palabra del Señor que decía, este es mi Hijo amado. Ahora, aquí ya contradice varias doctrinas y religiones y sectas que han salido el día de hoy. Por ejemplo, una dice, amado hermano, que cuando Jesús descendió del cielo, el cielo se quedó sin Dios, que Jesús descendió y que yo me recuerdo haber platicado en una ocasión con alguien de esta religión y yo le pregunté, y, oiga, pero le platiqué de este verso. Le dije, la Biblia dice que se oía una voz del cielo, o creo que le mencioné, y ¿qué era cuando Jesús oraba? ¿A quién oraba si no estaba nadie ahí arriba? Y me dijo esta persona, es que Jesús oraba solamente para darnos ejemplo, pero eso es totalmente erróneo. Aunque sí, oraba para darnos ejemplo, pero no era solamente para eso. Porque allá en el cielo la Biblia es clara y muestra de que ahí estaba el Padre. Amén. Lo miramos en el Padre nuestro que estás. Entonces, lo miramos aquí también, que se oyó una voz de los cielos. Interesante, ¿no? Pero el día de hoy hay un esfuerzo fuerte en contra de mostrar al verdadero Dios. Vayamos entonces a uno de los primeros versos que vamos a ver, la Trinidad en el Nuevo Testamento. Aparte del bautismo de Jesús, miremos ahí en Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. No estamos inventando una doctrina de un solo verso, sino que hay una cantidad enorme de versos. Ya vimos en el Antiguo Testamento. Ahora miremos el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. 3. Interesante, ¿no? Allí ha estado todos estos versos. Lo único que se debe de hacer es abrir la Biblia y estudiarlos. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14 nos dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amado hermano, hay varias religiones el día de hoy que han atacado directamente la doctrina de la Trinidad. Porque recordémonos lo que dice ya, amados hermanos, Segunda de Juan, Satanás sabe que si él llega a atacar nuestras convicciones, lo que nosotros creemos, amado hermano, él tiene ventaja. Porque Segunda de Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por eso nuestras convicciones deben de estar desde la palabra de Dios. Deben de ser desde la palabra de Dios, amado hermano. No con lo que dice fulano de tal, no que yo vi un video por acá. No. La palabra de Dios. Y eso es lo que está faltando en muchos de los videos de predicaciones el día de hoy o de pastores el día de hoy. Lo que falta mucho es palabra de Dios. Lo que se mira tanto es el intelecto del hombre y lo que el hombre razona. Pero necesitamos ir a la palabra de Dios porque la palabra de Dios no va a permitir que nos extraviemos. El Espíritu Santo, cuando combinamos la enseñanza con la palabra de Dios, el Espíritu Santo, entonces, amado hermano, vamos a tener, como dice la palabra, Él os llevará a toda verdad. Amén. Entonces dice ahí, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, nos deja saber claramente, amados del Señor Jesús, de que Dios os haya escogido, Padre, mediante la santificación por el Espíritu Santo. ¿Nos damos cuenta? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 2. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Mucha gente el día de hoy se está yendo a lo que es la doctrina de los judaizantes. Se ha hecho muy popular la doctrina de los judaizantes, amados hermanos, el día de hoy, pero los judaizantes no son trinitarios, ellos son unitarios. Ha salido, amados hermanos, muchas religiones que están en contra, y sectas, esas son sectas, que están en contra de la Trinidad. Los testigos de Jehová tampoco creen en la Trinidad, los judaizantes tampoco. ¿Quiénes más? Solo Jesús tampoco creen en la Trinidad. Es interesante, amado hermano, cómo se viene a cumplir lo que dice la palabra del Señor aquí en Mateo. Miremos ahí en Mateo 24, 24. Yo lo voy a marcar aquí en mi Biblia. Mateo 24, 24. Mira lo que dice, te lo voy a poner acá. Mateo 24, 24. ¿Lo tenemos? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Y mira lo que menciona acá. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amado hermano, y eso es exactamente lo que está ocurriendo el día de hoy. Se han levantado falsos cristos, falsos profetas, falsas señales, amén, prodigios, y dice aquí, grandes señales y prodigios para engañar. Pero, amado hermano, nosotros nos tenemos que aferrar a lo que dice la palabra. Aferrémonos a la palabra, amados hermanos, agárrate de la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de tal tema? Es de mucha importancia. Entonces, aquí te acabo de dar una lista de versos que mencionan la Trinidad, que nos muestran la Trinidad en el Nuevo Testamento. Es de mucha importancia que tú tengas cada uno de estos versículos para no ser engañado con falsas doctrinas, con sectas. Amén. Es de mucha importancia esto. Pero ahora vamos a ver que son personas distintas. La Trinidad, la Biblia es clara y nos muestra que son personas distintas. Dios es uno manifestado en tres distintas personas. Nos lo dice Jesús, nos lo dice la palabra y vamos a investigarlo. Juan capítulo 5, versículo 17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Se da cuenta que son dos personas distintas aquí en ese versículo. Juan 20, 17 dice: Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. O sea, de que Jesús estaba en la tierra, ahí está hablando con María Magdalena, si no me equivoco, y dése cuenta que él está diciendo a María: mi Padre está en el cielo y todavía no he subido allá. Así que no me toques. Ahora, ahorita que miremos la doctrina del infierno, vamos a entender por qué Jesús le está diciendo que no ha subido a su Padre 3 días y 3 noches después de haber muerto, cuando resucitó.
Vamos a entender todos esos versos porque vamos a indagar la palabra de Dios. Pero mira lo que dice. Porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Al 17 me voy a quitar de ahí para que tú lo puedas ver bien. Dice, y si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahí te lo puse en blanco y en negro para que lo mires bien. Y yo rogaré al Padre, Jesús, yo rogaré al Padre, ahí está, Jesús y el Padre, y os dará otro, no está hablando del mismo, está hablando de otro consolador, que sabemos que es el Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre. ¿Cómo sabemos que es el Espíritu Santo? Porque Jesús mismo lo dice en el versículo 17. El Espíritu de verdad. Y démonos cuenta que Jesús claramente les dijo que era otro consolador. No es él el mismo. Porque Jesús era un consolador, pero aquí está aclarando que el consolador que viene, el Espíritu de verdad, ese es otro. Interesante. Entonces, Dios es uno manifestado en tres distintas personas. Ahora, mira lo que dice Jesús aquí en Juan capítulo 8, versículo 16. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Dios es uno manifestado en tres distintas personas. Amén. Ahora, ¿por qué es peligroso negar una de las personas de la Trinidad? Mira lo que dice Primera de Juan 2:22. Amén. Primera de Juan 2:22. ¿Lo tenemos? Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y este es exactamente, amado hermano, el espíritu que se está moviendo el día de hoy. Un espíritu de engaño, un espíritu que viene a negar partes de personas de la Trinidad. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. Es más, el día de hoy algunas religiones se dedican a blasfemar al Espíritu Santo. Por ejemplo, los testigos de Jehová. La blasfemia del Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Bueno, no sé si tú te recuerdas, pero Jesús dijo que es el pecado que no iba a ser perdonado. Y si miramos el contexto, fue cuando le estaban dejando saber a Jesús o le estaban diciendo de que él echaba a los demonios por Belcebú. ¿Te recuerdas? Y ahí es donde Jesús menciona que la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. Amado hermano, desafortunadamente, esta religión que les menciono, ellos el día de hoy no creen en milagros. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el atribuirle algo que Dios hizo, atribuírselo a Satanás. Y hoy, amado hermano, yo me recuerdo la vez de que llegó unos testigos de Jehová a mi casa, me comenzaron a hablar. Yo no les abrí la puerta, ¿verdad? Yo cerré la puerta detrás de mí y yo fui a platicar con ellos a la calle. Porque sé lo que dice ahí en Segunda de Juan, ¿verdad? Segunda de Juan capítulo 1, versículo 10. Mira lo que dice Segunda de Juan 1:10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? La doctrina de Cristo, que ya nos habían dicho en el versículo 9, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, eso no significa que no podamos evangelizarlos. Vamos a tener que usar de algún tipo de estrategia, como el salirse a la calle a platicar con ellos.
o encontrarlos en la calle y platicarles acerca de la palabra de Dios. Yo tengo gente aquí en la iglesia que fueron testigos de Jehová, que Cristo vino a revelárseles, amados hermanos. O sea, no es malo predicarles a ellos, pero lo que ellos están haciendo el día de hoy, ellos no creen en los milagros ni en las sanidades. ¿Por qué? Porque yo tuve una plática con ellos. Y amado hermano, ellos dijeron que esos milagros, porque yo les dije, mi esposa fue sana y esa enfermedad no tenía cura en todo el mundo. Ningún médico la puede sanar, solo Dios. Yo les dije, mi esposa fue sana. Y uno de ellos dijo, esa sanidad la hizo Satanás. Y eso, amado hermano, es blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, miremos la relación de la Trinidad y después vamos a estar viendo la distinción. Cada persona de la Trinidad tiene atributos que solo le pertenecen a Dios. Miremos lo que la Biblia habla acerca de ello. Sabemos, amados hermanos, de que cada una de las personas de la Trinidad tiene atributos divinos. Ahora la pregunta es, ¿dónde están esos versos? Pues eso es lo que vamos a ver en esta sección. Y vamos a ver también su distinción. ¿Cómo es que el Padre no es el Hijo? ¿Cómo es que el Hijo no es el Espíritu Santo? Vamos a ver todo eso conforme nos lo enseña el Nuevo Testamento. Amén. Vayamos entonces a ver. Y esta es una palabra que la tienen, amado hermano, los tres. La Biblia los muestra a los tres como Dios. Es de mucha importancia que marquemos sus versos bíblicos. Aunque no vayamos a ver todos los versos, vamos a ver algunos. Por ejemplo, la Biblia muestra que el Padre es Dios. Amén. La Biblia muestra que el Padre es Dios. Miremos ahí en Juan capítulo 6, versículo 27. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló Dios el Padre. Y así sucesivamente en cada uno de estos versos, primera de Pedro 1:2, Romanos 1:7, constantemente nos está diciendo la Biblia que el Padre es Dios. Pero también hace lo mismo acerca del Hijo. Esto es de mucha importancia que lo escribas. La Biblia también menciona que el Hijo es Dios. Tito capítulo 2, versículo 13. ¿Lo tenemos? Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Qué dice? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. También Romanos 9:5. Vayamos ahí, por favor. Romanos 9:5. ¿Y de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Ahora esto aparece en varias versiones de esa manera. No estamos usando solamente una versión. Miremos esta otra versión. De quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. La versión de las Américas. La versión de Dios habla hoy, que es una versión católica. Son descendientes, vamos a ver, 9:5, sí. Son descendientes de nuestros antepasados y de su raza. En cuanto al humano, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. La nueva versión internacional dice, de ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén.
También, amado hermano, nos lo dice acerca del Espíritu Santo. Amén. Ahí en Hechos capítulo 5, versículo 3. Nos damos cuenta que ahí está, amado hermano, aquella escena de Ananías y Zafira, su esposa, donde nos vamos a dar cuenta que ellos no le habían mentido a un hombre. Mira lo que dice el versículo 3. Ananías, le reclamó Pedro. ¿Cómo es posible? Miremoslo en esta otra versión. No. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿A quién le mintió? Al Espíritu Santo. Y mira lo que dice, y quedarte con parte del precio del terreno. Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Y dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero ya nos había dicho que le había mentido al Espíritu Santo. Esto se lo está diciendo Pedro. Y nuevamente Pedro le dice, o sea, en la primera iglesia no había una pregunta, no había una cuestión que será que si el Espíritu Santo es Dios o no. El día de hoy ha salido esa cuestión, pero en la primera iglesia esa no era una pregunta válida. Por eso a Pedro no se le hace difícil mencionar que le ha mentido al Espíritu Santo y le ha mentido a Dios. No se le hace difícil ni complicado. El día de hoy, amado hermano, un sinnúmero de religiones y sectas que han salido, amados hermanos, diciendo cosas similares. Entonces, miremos también que la Biblia menciona que el Padre es eterno, amén, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno, amén. Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. Miremoslo, por favor. 33, 27. Mira lo que dice. El eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti, y dijo, destruye. También, amado hermano, Miqueas, miremos Juan capítulo 17, versículo 5. Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. El Hijo también es eterno. Amén. Miqueas también lo dice. Vamos a ver, capítulo 5, versículo 2. Versículo 2, ahí está. Dice, pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Interesante, ¿verdad? ¿Quién? El gobernante, el futuro gobernante en este momento que le estaban diciendo, el futuro gobernante de Israel. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, antes que las cosas fueran creadas. En el momento que las cosas son creadas, comienza el tiempo. Antes de que las cosas fueran creadas, no había tiempo. Amén. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, nos damos cuenta que la Biblia nos refiere y nos muestra varios versículos acerca de la divinidad. Amén. Y sus atributos. Miremos ahora ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. El Espíritu eterno.
Amén. También, amado hermano, la Biblia nos muestra que el Señor nos muestra que el Padre es omnipresente, que el Hijo es omnipresente y que el Espíritu Santo es omnipresente. Miremoslo ahí, por favor, en Jeremías, capítulo 23, versículo 23, donde dice: ¿acaso soy yo un Dios solo de cerca? Omnipresente, recuérdate, ese es el tema, declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Nos damos cuenta entonces, amados hermanos, que la Biblia menciona al Padre como omnipresente, pero al Hijo también lo mencionan como omnipresente. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 23, donde dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Jesús. Hay otro versículo, Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. También, amado hermano, está el versículo donde, capítulo 28, versículo 20. Estamos hablando de Jesús. 28, 20. Mira lo que dice: enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puede estar alguien todos los días hasta el fin del mundo con cada uno de los cristianos a la misma vez si no fuera omnipresente? Amado hermano, te tengo noticias. Ni los ángeles, ni los ángeles caídos, ni Satanás, ni nadie más en todo lo que te puedas imaginar puede ser omnipresente. Solamente Dios. Y Jesús le está dando esta promesa a sus discípulos y le está dejando saber: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y se lo dijo en varios versículos. Ahí lo vimos en Mateo 18:20. También lo vimos en Efesios 1:23. Amén. El Espíritu Santo también. Salmos 139, versículo 7. 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Y recordémonos que dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Ahora, la Biblia nos muestra que el Padre es creador, nos muestra que el Hijo es creador y que el Espíritu Santo es creador. Y démonos cuenta que cada uno de estos puntos que acabamos de ver tienen que ver con Dios. Nadie más los tiene, pero Dios sí los tiene. Y nos damos cuenta que cada una de las personas de la Trinidad tienen cada uno de estos puntos. Pero ha habido un ataque bien fuerte contra Jesús, contra la persona de Jesús, y también un ataque muy fuerte contra la persona del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a enfocarnos en la persona del Espíritu Santo, porque necesitamos ver su divinidad a causa del ataque tan fuerte que ha venido contra la persona del Espíritu Santo, el que está operando ahorita en nosotros, amados hermanos, y haciéndonos a la imagen del Hijo. Él está siendo atacado muy fuerte el día de hoy. Así que miremos un poquito. Esto lo dimos ya en lo que es el curso de Espíritu Santo.
¿verdad? Pero lo queremos dar aquí porque algunos de ustedes no están tomando el curso de Espíritu Santo. Y es importante que tengan estos versículos muy importantes acerca de la divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la Biblia lo muestra con atributos divinos, amado hermano. La Biblia muestra estos atributos divinos acerca del Espíritu Santo. Miremos, por ejemplo, el primero. La Biblia muestra que el Espíritu Santo es eterno. Ya lo vimos, esto lo vimos anteriormente. También muestra que el Espíritu Santo es omnipotente. Lucas 1:35. La Biblia también muestra claramente que el Espíritu Santo es omnipresente. Salmo 139 y Juan 14:16. Pero también que el Espíritu Santo es omnisciente. Mira todo lo que habla la Biblia acerca del Espíritu Santo y acerca de sus atributos divinos. Amén. También muestra, amado hermano, la Biblia que el Espíritu Santo opera obras divinas. Por ejemplo, lo miramos desde el mero principio, allí en Génesis 1:2, operando en la creación. En las Escrituras, amado hermano, también obras divinas. Él fue parte. Mira, por favor, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Obras divinas, y el Espíritu Santo estuvo encargado de inspirar la misma palabra de Dios. Según de Timoteo 3:16 también nos lo dice. También, amado hermano, el Espíritu Santo está encargado de seguir la regeneración. Amén. De trabajar la regeneración. Ahora este es un trabajo que lo va a venir a terminar Jesús, pero el Espíritu Santo está encargado ahorita de la regeneración. Tito capítulo 3, versículo 5 nos lo muestra. También, amado hermano, en una de esas obras divinas que el Espíritu Santo está encargado, fue de la resurrección de Jesús. ¿Nos damos cuenta? La resurrección de Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 11 nos lo dice. Miremoslo, por favor. 8:11. Dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Interesante, ¿no? Entonces, ahora también nos damos cuenta la asociación que tiene el Espíritu Santo al Padre y al Hijo. En el bautismo de Jesús, ahí estaban los tres. Amén. En la fórmula de bautismo, déjeme ponérselo así. En la fórmula de bautismo, Mateo 28:19, también está ahí el Espíritu Santo. Como parte de la edificación de las iglesias, también está el Espíritu Santo en 1 Corintios 12, 4-6. La divinidad del Espíritu Santo es de mucha importancia estos versos, por el ataque tan fuerte que ha venido contra la divinidad del Espíritu Santo. Pero ahora terminemos con esto. La distinción de la Trinidad. Amén. La distinción de la Trinidad. Cada una de las personas de la Trinidad también tiene su distinción. Por ejemplo, amado hermano, Mateo 28:19 nos dice y nos muestra de que el Padre es la primer persona de la Trinidad. El Padre no es la tercera persona de la Trinidad, no es la segunda, es la primera. También nos muestra, amados hermanos, de que el fundamento de nuestra redención, según Juan 3:16, lo originó el Padre.
De tal manera amó Dios al mundo. O sea, ahí, amado hermano, eso no lo hizo Jesús, no lo hizo el Espíritu Santo. El fundamento de nuestra redención lo originó el Padre. Él fue el que amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Ahora, también la palabra de Dios nos muestra, amados hermanos, de que el Padre es el engendrador. Amén. El Padre es el engendrador. El Padre es invisible. Colosenses 1:15 nos lo dice también. Amén. Mientras que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Estamos viendo las distinciones de la Trinidad. Jesús es el Verbo eterno. Esto no es el Padre no es el Verbo eterno, pero el Padre sí es el engendrador. Jesús es el Verbo eterno. Amén. También, esto no lo es el Espíritu Santo, ni lo es el Padre. Jesús es Dios hecho hombre. Esto solamente lo es Jesús. También, amados hermanos, la Biblia muestra que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Amén. Unigénito Hijo de Dios. Único en su género. Pero también nos muestra que Él es la expresión visible de Dios. Dios Padre es invisible, Colosenses 1:15, y también ese mismo versículo nos dice de que Dios Hijo es la expresión visible de Dios. Amén. Miremoslo porque creo que es de mucha importancia ese verso. Colosenses 1:15. ¿Lo tenemos? Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, miremos entonces ahora el mediador entre Dios y los hombres. Jesús también es el mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Ahora miremos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es la primera, no es la segunda, es la tercera persona de la Trinidad. Pero también la Biblia nos muestra que es el que regenera. Tito capítulo 3 versículo 5. Y es también el que da dones. Amén. 1 Corintios 12:4 al 6. Cada uno de las personas de la Trinidad está para la edificación de la iglesia. Y lo hace aquí. Terminemos con este versículo. Ahí en 1 Corintios 12:4 dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Nos damos cuenta ahí el Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, Jesús. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, o sea, el Padre, el que hace todas las cosas en todos. Nos damos cuenta que las tres personas de la Trinidad están ahí, amado hermano, para lo que es la edificación de la iglesia. Pero démonos cuenta que cada una de las personas de la Trinidad son distintas. Hemos llegado, amados hermanos, al final de esta clase. Espero de que haya sido de mucha bendición. Te animo que apuntes cada uno de estos versos, que creo que van a ser de mucha bendición para tu vida. La próxima semana entramos a ver las religiones y sectas. Por favor, no te lo pierdas. Amén. Que Dios te bendiga, te amamos y te espero para la próxima semana. Nos vemos. Saludos. Agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico
Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.